Bienvenidos. En este video, contaremos la historia completa de la Guerra de los 100 años, un conflicto que definió el destino de Inglaterra y Francia, y cuyas consecuencias resonaron a través de los siglos hasta formar el mundo que conocemos hoy. Cuando escuchamos Guerra de los 100 años, es fácil imaginar un conflicto interminable, una sucesión de batallas y treguas que se extendieron por más de un siglo. Y aunque en parte es cierto, esta historia es mucho más que un simple recuento de campañas militares. Es la crónica del fin de una era y el violento nacimiento de otra. Es el relato de cómo el mundo medieval, con sus certezas inamovibles, sus caballeros de brillante armadura y sus complejos lazos de lealtad, comenzó a desmoronarse para dar paso a algo nuevo y revolucionario. Las naciones. Esta no es solo la historia de reyes y nobles luchando por el derecho a usar una corona. Es también, y quizás más importante, la historia de la gente común. Para el campesino, el artesano o el mercader, las complejas genealogías de la realeza eran un asunto lejano, casi abstracto. Sin embargo, las consecuencias de esas disputas eran brutalmente reales: aldeas incendiadas, cosechas robadas, impuestos asfixiantes y una plaga devastadora que no distinguía entre nobles y plebeyos. Esta guerra fue el telón de fondo de millones de vidas anónimas, llenas de sufrimiento, pero también de una increíble resiliencia. Veremos cómo las innovaciones tecnológicas cambiaron para siempre el arte de la guerra, donde un simple arco largo en manos de un campesino entrenado podía desafiar y vencer al caballero más noble y formidable. Un símbolo viviente del antiguo orden. La caballería, que durante siglos había sido la fuerza dominante en el campo de batalla, encontraría su ocaso en los campos embarrados de Francia. A lo largo de este relato, seremos testigos de cómo una disputa familiar, una compleja red de herencias y matrimonios, escaló hasta convertirse en un cataclismo que envolvió a generaciones enteras. Veremos actos de increíble valor y de una crueldad inimaginable. Observaremos el fascinante y sangriento proceso mediante el cual dos reinos, tan intrínsecamente unidos por la historia, la cultura y la sangre que sus élites hablaban el mismo idioma, libraron una guerra tan larga y amarga que, al finalizar, ya no se reconocían el uno al otro. Se habían transformado. Donde antes había un rey de los francos y un rey de los ingleses, con intereses entrelazados, ahora comenzaban a forjarse las identidades separadas de Francia e Inglaterra. Este conflicto no solo redibujó las fronteras en un mapa, forjó identidades, creó héroes y villanos, y dejó cicatrices tan profundas que su legado sigue presente. Para comprender cómo se desató este incendio que ardió durante más de un siglo, primero debemos entender cómo era el mundo antes de la primera chispa, en una Europa donde las lealtades eran más importantes que las fronteras. Y un rey podía ser vasallo de otro rey. Esa extraña situación, donde un rey poderoso era al mismo tiempo súbdito de otro, es la clave para entender el inicio de todo. En el siglo XIV, el concepto de nación como lo entendemos hoy, con fronteras claras y una identidad unificada, apenas existía. El mundo se regía por el sistema feudal, una compleja pirámide de lealtades personales. Imagínenlo de esta manera: en la cima estaba el rey, quien era el dueño teórico de toda la tierra. Pero no podía controlarla toda él solo, así que la dividía en grandes porciones que entregaba a sus hombres de confianza, los grandes nobles, como duques y condes. A cambio de estas tierras, los nobles le juraban lealtad, prometiendo luchar por él y darle consejo. Estos nobles, a su vez, dividían sus propias tierras entre nobles menores, los varones y señores, quienes también les juraban lealtad a ellos. Y así hasta llegar al campesino, que trabajaba la tierra a cambio de protección. Era un sistema basado en promesas y obligaciones personales, no en la nacionalidad. Aquí es donde surge la paradoja. El rey de Inglaterra, además de ser soberano en su isla, poseía por herencia un inmenso y rico territorio en el suroeste de Francia, el Ducado de Aquitania, también conocido como Gascuña. Por lo tanto, cuando estaba en Londres, era un rey soberano. Pero cuando se trataba de sus tierras en Aquitania, legalmente era un duque, un vasallo del rey de Francia, y debía rendirle homenaje.
Esto creaba una situación increíblemente humillante y políticamente inestable. El rey de Inglaterra debía arrodillarse ante el rey de Francia y jurarle lealtad, una formalidad que ninguno de los dos monarcas soportaba. Para el rey inglés, era un recordatorio constante de que no era totalmente independiente. Para el rey francés, era una espina clavada en el corazón de su reino, un vasallo demasiado poderoso que en cualquier momento podía convertirse en un enemigo mortal. Pero no se trataba solo de orgullo y honor. Esos territorios eran vitales económicamente. Gascuña era famosa por su vino, especialmente el clarete, que se exportaba masivamente a Inglaterra, generando una enorme riqueza para la corona inglesa. Perder Gascuña no solo sería una derrota política, sino un desastre económico. El rey de Francia, por su parte, veía con recelo cómo una parte tan próspera de su reino enriquecía a su mayor rival. Cada intento de la corona francesa por ejercer un mayor control sobre Aquitania era visto por los ingleses como una agresión directa, un paso hacia la confiscación de sus tierras. La tensión era constante y solo necesitaba una excusa para estallar. Y había otro punto de fricción, quizás aún más importante, al norte, Flandes, que corresponde aproximadamente a la actual Bélgica. Flandes era, nominalmente, parte del Reino de Francia. Sus condes eran vasallos del rey francés. Sin embargo, la economía de Flandes dependía casi por completo de una sola cosa, la lana inglesa. Las ciudades flamencas como Brujas, Gante e Ypres eran los centros textiles de Europa, talleres gigantescos donde la lana cruda de las ovejas inglesas se transformaba en las telas más finas y codiciadas del continente. Se había creado una simbiosis económica perfecta y muy lucrativa. Inglaterra producía la mejor lana y Flandes la convertía en el mejor tejido. Pero políticamente era un caos. Los burgueses y artesanos de las ciudades flamencas dependían de Inglaterra para su sustento y eran ferozmente pro-ingleses. Su señor feudal, el conde de Flandes, y el rey de Francia, su soberano último, querían mantener la región bajo control francés. Esto convirtió a Flandes en un campo de batalla de influencias. Si un rey de Inglaterra quería presionar al de Francia, solo tenía que amenazar con un embargo de lana. Esto paralizaría la economía flamenca y podría provocar una revuelta contra el dominio francés. El control de Flandes era, por tanto, una poderosa arma económica y política. Así, antes de que se disparara la primera flecha, el escenario ya estaba preparado para un conflicto a gran escala. Teníamos una disputa de honor y soberanía en Gascuña, una bomba de tiempo económica en Flandes y dos monarquías cada vez más centralizadas y ambiciosas. Lo único que faltaba era una crisis que hiciera imposible cualquier solución diplomática. Y esa crisis llegó con la muerte de un rey, un trono vacío y una pregunta que cambiaría la historia de Europa: ¿quién tenía el derecho a heredar la corona de Francia? Todo comenzó, como suelen hacerlo las grandes crisis, con una sucesión de muertes inesperadas en la familia real francesa, la dinastía de los Capetos, que había gobernado Francia en una línea directa de padres a hijos durante más de 300 años. Parecía una dinastía bendecida, estable y eterna. El gran rey Felipe IV, conocido como el Hermoso, había sido un monarca poderoso y centralizador. Tuvo 3 hijos varones que le sucedieron en el trono, uno tras otro, primero Luis X, luego Felipe V y finalmente Carlos IV. Pero aquí es donde el destino intervino. En un lapso de apenas 14 años, entre 1314 y 1328, no solo murió Felipe el Hermoso, sino también sus 3 hijos. Y cada uno de ellos, a pesar de tener esposas e hijas, murió sin dejar un heredero varón vivo que pudiera continuar la línea directa. Con la muerte del último hermano, Carlos IV, en 1328, la línea masculina directa de los Capetos, que había sido el pilar de la estabilidad francesa, se extinguió por completo. Por primera vez en siglos, el trono de Francia estaba vacío, y no había un heredero claro. Rápidamente, surgieron 2 candidatos principales con reclamos sólidos sobre la corona. El primero era Felipe de Valois.
Él era francés, sobrino del difunto rey Felipe el Hermoso. Su padre había sido el hermano menor del rey. Esto lo convertía en primo de los últimos 3 reyes. Su reclamo era fuerte porque se transmitía a través de una línea ininterrumpida de hombres. El segundo candidato tenía un reclamo que, a primera vista, parecía aún más fuerte. Era el joven rey de Inglaterra, Eduardo III. Su conexión era más directa, su madre, Isabel de Francia, era la hija del gran rey Felipe el Hermoso. Por lo tanto, Eduardo no era primo, sino nieto del antiguo rey francés. En términos de pura proximidad de sangre, su reclamo era superior. Sin embargo, tenía un problema fundamental: su derecho al trono venía a través de su madre, una mujer. Ante este dilema, la asamblea de los nobles y clérigos más poderosos de Francia se reunió para tomar una decisión que cambiaría la historia. Se enfrentaban a una elección crucial: debían entregar la corona al pariente más cercano, que era el rey de una potencia rival, o al pariente un poco más lejano, pero que era uno de los suyos, un noble francés. La decisión fue política. La idea de tener a un rey inglés sentado en el trono de Francia era simplemente impensable para la aristocracia francesa. Significaba la absorción de su reino y la pérdida de su poder e independencia. Para justificar su decisión, desempolvaron una antigua ley de los francos alios, un antiguo pueblo germánico. Esta ley, que en realidad no tenía nada que ver con la sucesión real, contenía una cláusula que impedía a las mujeres heredar ciertas tierras. Los juristas franceses la reinterpretaron y la elevaron a un principio fundamental del reino, la ley sálica. Su nueva aplicación era simple y directa: la corona de Francia no podía ser heredada por una mujer, ni tampoco podía un hombre reclamar la corona a través de la línea femenina. En resumen, una mujer no podía heredar el trono, y tampoco podía pasar a su hijo un derecho que ella misma no poseía. Esta ley, convenientemente resucitada, excluía de un plumazo a Eduardo III y dejaba el camino libre para Felipe de Valois. La asamblea de nobles lo proclamó rey, y fue coronado como Felipe VI, iniciando así la nueva dinastía Valois. Al principio, el joven Eduardo III, que tenía apenas 17 años y enfrentaba sus propios problemas en Inglaterra, pareció aceptar la decisión. Incluso viajó a Francia para rendir homenaje a Felipe por su ducado de Aquitania. Pero la humillación y el sentimiento de haber sido despojado de su legítima herencia nunca lo abandonaron. Su reclamo sobre el trono francés no desapareció, simplemente quedó latente, como una brasa esperando el viento adecuado para reavivarse. Se convirtió en la justificación legal y moral perfecta que Eduardo usaría más tarde para transformar las disputas feudales por tierras y dinero en una guerra total por la corona más rica de la cristiandad. Ese viento adecuado no tardó en soplar. Durante los años siguientes a su coronación, Felipe VI, el nuevo rey de Francia, comenzó a presionar cada vez más a Eduardo en su ducado de Aquitania, interfiriendo en su gobierno y desafiando su autoridad. La tensión crecía año tras año, hasta que, en 1337, Felipe dio el paso final, declaró que Eduardo había incumplido sus deberes como vasallo y anunció la confiscación total del ducado de Aquitania. Para Eduardo, esto fue la declaración de guerra. La última brasa de su reclamo se convirtió en un incendio. En respuesta, reafirmó audazmente su derecho a la corona de Francia, declarando a Felipe un usurpador. La Guerra de los 100 Años había comenzado oficialmente. Eduardo sabía que no podía ganar esta guerra solo. Francia era el reino más rico, poblado y poderoso de Europa. Así que su primera estrategia fue diplomática. Usó su inmensa riqueza, derivada del comercio de lana, para forjar una red de alianzas con los príncipes y señores de los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano Germánico. Más importante aún, se alió con las ciudades textiles de Flandes, quienes, como vimos, dependían vitalmente de la lana inglesa. Prometiéndoles oro y estabilidad comercial, se aseguró una base de operaciones en el continente, un punto de entrada crucial para sus ejércitos. Con sus alianzas aseguradas, el primer gran obstáculo era el mar.
Para llevar la guerra a Francia, Inglaterra necesitaba controlar el Canal de la Mancha. Felipe VI era consciente de esto y había reunido una flota masiva, compuesta por barcos franceses y mercenarios genoveses, en el puerto de Sluis, en Flandes. Su objetivo era simple: interceptar y destruir cualquier intento inglés de desembarco. En junio de 1340, Eduardo III zarpó con su propia flota, mucho más pequeña, para desafiar directamente a los franceses en su propio puerto. Lo que siguió no fue una batalla naval en el sentido moderno, con maniobras y cañones. Fue, en esencia, una batalla terrestre combatida sobre las cubiertas de los barcos. La flota francesa cometió un error táctico fatal: anclaron sus barcos muy juntos, encadenándolos en 3 largas líneas defensivas que bloqueaban la entrada al puerto. Creían que así crearían una fortaleza flotante inexpugnable. En realidad, se convirtieron en un blanco inmóvil. Eduardo aprovechó el sol y el viento a su favor. Sus barcos avanzaron y, antes de que los soldados pudieran siquiera pensar en el abordaje, comenzó la verdadera batalla. Desde las cubiertas de los barcos ingleses, miles de arqueros tensaron sus arcos. Lo que siguió fue una lluvia de flechas de una densidad y letalidad nunca antes vistas en un combate naval. Las cubiertas de los barcos franceses, repletas de soldados y marineros, se convirtieron en zonas de matanza. Los ballesteros genoveses, superados en cadencia de tiro, no pudieron responder con la misma eficacia. Una vez que la confusión y la muerte se apoderaron de la flota francesa, los barcos ingleses se acercaron para el asalto final. Fue una masacre. Al final del día, la armada francesa había sido aniquilada. La victoria en Sluis fue total y decisiva. Garantizó que, durante muchos años, Inglaterra tendría el dominio del mar, permitiéndole desembarcar tropas en el continente a voluntad. Esta batalla fue la primera gran demostración del arma que definiría los primeros 50 años de la guerra: el arco largo inglés, o longbow. No era un arma aristocrática. Era el arma del pueblo, del campesino libre o yeoman. Hecho de una sola pieza de madera de tejo, era tan alto como un hombre y requería una fuerza y una habilidad inmensas, fruto de años de práctica constante. Pero sus ventajas eran revolucionarias. Un arquero con arco largo bien entrenado podía disparar entre 10 y 12 flechas por minuto. Un ballestero, en ese mismo tiempo, apenas podía disparar 2 o 3 veces, debido al lento proceso de recarga de su arma. Además, el arco largo tenía un alcance devastador y sus flechas con punta de bodkin podían perforar la armadura de malla y las partes más débiles de las nuevas armaduras de placas. El efecto de miles de estos arqueros disparando al unísono era aterrador: el cielo se oscurecía por una nube de proyectiles que descendía sobre el enemigo con un silbido siniestro. Pero la verdadera revolución del arco largo era social. Durante siglos, la guerra había sido el dominio exclusivo del caballero noble, el guerrero de élite montado a caballo. Su armadura, su caballo y su entrenamiento lo hacían parecer invencible para el hombre común. El arco largo cambió eso. Demostró que un ejército de campesinos entrenados, actuando con disciplina, podía derrotar a una fuerza de aristócratas socialmente superiores. Fue el comienzo de una transformación que lentamente socavaría los cimientos mismos del orden social feudal. Con el mar bajo su control y un ejército equipado con esta arma formidable, Eduardo III estaba listo para llevar la guerra a suelo francés y demostrar el poder de su revolución en una batalla terrestre a gran escala. 6 años después del triunfo naval en Sluis, en el verano de 1346, Eduardo III desembarcó con su ejército en Normandía, el corazón histórico de la nobleza francesa. Su fuerza era relativamente pequeña, quizás unos 14.000 hombres, pero estaba compuesta por veteranos y, sobre todo, por miles de sus letales arqueros de arco largo. El objetivo de Eduardo no era conquistar y mantener ciudades, sino llevar a cabo una chevauchée, una cabalgata de terror a gran escala. Su ejército avanzó por el campo francés, dejando un rastro de humo y destrucción, saqueando pueblos y ciudades que carecían de defensas. La meta era doble: por un lado, enriquecerse con el botín y,
por otro, mucho más importante, humillar a Felipe VI, demostrándole a sus súbditos que su rey era incapaz de protegerlos. La táctica funcionó. Felipe, enfurecido por la audacia de Eduardo y presionado por su nobleza, reunió un ejército inmenso, posiblemente el más grande que Francia había visto en una generación. Las estimaciones varían, pero era una fuerza abrumadoramente superior a la inglesa, quizás de 30 o 40 mil hombres, incluyendo a la flor innata de la caballería de Francia y sus aliados. El plan de Felipe era simple: perseguir al ejército inglés, que se movía lentamente cargado de botín, acorralarlo contra el río Somme y aniquilarlo por completo. Tras una serie de marchas forzadas y escaramuzas, el ejército inglés, cansado y con la moral baja, finalmente se vio forzado a detener su retirada. Eduardo sabía que no podía seguir huyendo. Debía plantar cara a la colosal fuerza que le pisaba los talones. Eligió cuidadosamente su campo de batalla, una ladera de suave pendiente cerca del pueblo de Crécy, en el norte de Francia. Era una posición defensiva ideal, y allí decidió esperar al ejército francés. La mañana del 26 de agosto, Eduardo organizó a sus hombres con una calma y una disciplina que contrastaban fuertemente con lo que vendría después. Tomó una decisión táctica radical para la época: ordenó a todos sus hombres, incluyendo a los caballeros y nobles de más alto rango, que desmontaran. Lucharían a pie. Esto fortaleció enormemente la línea defensiva, creando un muro sólido de lanzas y escudos. Dividió su ejército en 3 grandes formaciones o batallas. Pero su verdadera arma, los arqueros, fueron posicionados en los flancos de cada división, formando cuñas en forma de V que sobresalían de la línea principal. Esta disposición les permitiría disparar no solo de frente, sino también de costado, creando una mortífera zona de fuego cruzado en el valle por donde el enemigo tendría que atacar. Como medida adicional, ordenó a sus hombres cavar cientos de pequeños hoyos frente a sus posiciones para que los caballos de la caballería francesa tropezaran y rompieran su carga. Mientras el ejército inglés esperaba en silencio y con disciplina, el ejército francés se aproximaba en un estado de completo desorden. Su marcha había sido larga y agotadora. No existía un plan de batalla claro ni un comando unificado. Era una masa de nobles rivales, cada uno ansioso por obtener la gloria de ser el primero en aplastar a los ingleses. Despreciaban al ejército de Eduardo, al que consideraban una banda de campesinos y ladrones acorralados. Para la nobleza francesa, la guerra era un asunto de honor que se decidía en la carga gloriosa de la caballería pesada. La idea de que arqueros a pie pudieran suponer una amenaza seria era simplemente ridícula para ellos. Felipe VI, consciente del agotamiento de sus tropas, intentó dar la orden de acampar para atacar al día siguiente con un plan organizado. Pero era demasiado tarde. La arrogancia de sus nobles era incontrolable. Al ver al enemigo esperando en la colina, la vanguardia francesa, sin esperar órdenes, espoleó a sus caballos, ansiosa por entrar en combate. Una breve pero intensa tormenta de verano acababa de pasar, dejando el terreno blando y embarrado, ideal para frenar a la caballería pesada. En la ladera opuesta, los ingleses esperaban. El escenario para una de las batallas más decisivas de la historia estaba listo. La flor innata de la caballería francesa estaba a punto de cargar ciegamente hacia una posición perfectamente preparada y defendida por el arma que más despreciaban. El asalto francés no comenzó con los caballeros, sino con los mercenarios que formaban su vanguardia, miles de ballesteros genoveses, considerados la mejor infantería de su tipo en Europa. Su tarea era avanzar y debilitar las líneas inglesas con una lluvia de proyectiles, preparando el terreno para la carga de la caballería. Dieron un paso al frente, levantaron sus armas, pero el resultado fue desastroso. Estaban agotados por la larga marcha, y la lluvia reciente había humedecido y aflojado las cuerdas de sus ballestas, reduciendo drásticamente su alcance y potencia. Por el contrario, los arqueros ingleses habían simplemente desenganchado las cuerdas de sus arcos de tejo para protegerlas.
Cuando los genoveses finalmente dispararon, sus proyectiles cayeron inofensivamente en el barro, muy lejos de las líneas inglesas. En respuesta, los arqueros ingleses dieron un paso al frente, tensaron sus arcos al unísono y soltaron la primera andanada. El efecto fue terrorífico. Una nube de miles de flechas descendió sobre los ballesteros, atravesando sus armaduras ligeras y sembrando la muerte y el pánico. Superados en alcance, potencia y, sobre todo, en cadencia de tiro, los genoveses rompieron filas y comenzaron a retroceder en desorden. Viendo este fracaso, la primera línea de la caballería francesa, liderada por el impaciente conde de Alencon, se enfureció. Consideraban la retirada de los mercenarios un acto de cobardía. Sin esperar órdenes, espolearon a sus caballos y cargaron hacia adelante, arrollando y acuchillando a sus propios aliados genoveses en su prisa por alcanzar al enemigo. Y así comenzó la carga de la caballería francesa, un espectáculo magnífico pero condenado al fracaso. Miles de los caballeros más nobles de Europa, con sus estandartes ondeando y sus armaduras brillando, galoparon directamente hacia la colina. Fue entonces cuando el genio táctico de la posición inglesa se reveló. Los arqueros en los flancos no disparaban solo de frente, sino en un ángulo de 45 grados, creando una zona de muerte en forma de embudo. Las flechas llovían desde dos direcciones. Su objetivo principal no eran los caballeros, protegidos por sus armaduras de placas, sino sus caballos, que apenas tenían protección. Una flecha en el flanco o en el cuello de un caballo de guerra lo convertía en un animal enloquecido de dolor o lo derribaba al instante. La carga, que dependía del impulso y la formación, se desintegró en un caos de acero, sangre y barro. Caballos caídos aplastaban a sus jinetes, y los caballeros que no resultaban heridos en la caída se encontraban atrapados en el lodo, con armaduras que pesaban más de 30 kilos, siendo blancos fáciles. Pero la nobleza francesa no se rindió. Una y otra vez, a lo largo de la tarde y hasta bien entrada la noche, nuevas oleadas de caballeros cargaron valientemente colina arriba. En total, se contaron hasta 15 o 16 cargas distintas. Cada una de ellas encontró el mismo destino. Era una demostración de un coraje suicida, una incapacidad total para adaptar su táctica frente a un arma que no comprendían. En medio de la carnicería, se escribió una de las leyendas más famosas de la batalla. El anciano y ciego rey Juan de Bohemia pidió a sus caballeros que lo guiaran hacia el corazón de la lucha para que pudiera asestar al menos un golpe con su espada. Lo ataron a sus caballos y cargaron junto a él hacia una muerte segura. A medida que las oleadas de caballería se estrellaban y retrocedían, los caballeros y soldados de a pie ingleses avanzaban desde sus líneas. Con martillos, hachas y dagas, remataban a los nobles franceses caídos e indefensos, en una matanza brutal y eficiente que no tenía nada que ver con el ideal caballeresco. Al amanecer, el campo de batalla estaba en silencio. El ejército francés no solo había sido derrotado, había sido exterminado. Más de un tercio de toda la nobleza de Francia yacía muerta en la ladera de Crécy, junto con miles de soldados comunes. Las pérdidas inglesas, en comparación, fueron mínimas. La noticia de la victoria en Crécy conmocionó a Europa. No fue solo una brillante victoria militar, fue un terremoto social. Un pequeño ejército de plebeyos y nobles luchando codo con codo había aniquilado a la fuerza de caballería más grande y orgullosa del continente. El mensaje era claro e inequívoco: la era del dominio absoluto del caballero aristocrático en el campo de batalla había terminado. Tras la aplastante victoria en Crécy, el ejército de Eduardo III ya no tenía oposición en el campo de batalla. Marchó hacia el norte, hacia su verdadero objetivo estratégico, el puerto de Calais. Calais era la puerta de entrada a Francia, un puerto de aguas profundas situado justo al otro lado del Canal de la Mancha, frente a Dover. Su captura le daría a Inglaterra una base permanente y segura desde la cual lanzar futuras invasiones y controlar el comercio en el canal. Pero Calais no cayó fácilmente. La ciudad, bien fortificada y leal a la corona francesa, resistió valientemente.
Eduardo no arriesgó un asalto directo, en su lugar, la sometió a un asedio largo y cruel. Durante casi un año, la ciudad fue estrangulada lentamente, aislada por tierra y por mar. Finalmente, en agosto de 1347, al borde de la inanición y sin esperanza de recibir ayuda, Calais se rindió. Inglaterra había asegurado su premio. Con una victoria histórica en Crécy y un punto de apoyo estratégico en Calais, parecía que nada podía detener el avance inglés. La balanza de la guerra se había inclinado decisivamente a su favor. Pero justo en ese momento de triunfo, un nuevo enemigo, mucho más aterrador y letal que cualquier ejército, llegó a las costas de Europa. No distinguía entre ingleses y franceses, entre nobles y campesinos. Era un enemigo invisible contra el cual las lanzas, las espadas y los arcos largos eran completamente inútiles. A finales de 1347, barcos mercantes genoveses que regresaban de sus puestos comerciales en el Mar Negro atracaron en el puerto de Messina, en Sicilia. Traían consigo no solo sedas y especias, sino también la peste negra. Propagada por las pulgas que vivían en las ratas que infestaban las bodegas de los barcos, la enfermedad se extendió como un reguero de pólvora. Desde Italia, viajó a lo largo de las rutas comerciales, llegando a Francia en 1348 y a Inglaterra poco después. Era una enfermedad de una virulencia aterradora. Los síntomas eran inconfundibles: fiebre alta, seguida de la aparición de dolorosas inflamaciones de los ganglios linfáticos, los bubones, en el cuello, las axilas y la ingle. La muerte solía llegar en cuestión de días. Una variante aún más letal, la peste neumónica, se propagaba por el aire y mataba en cuestión de horas. Europa se sumió en un estado de pánico y desesperación. Nadie entendía qué causaba la enfermedad. Muchos la veían como un castigo divino, el apocalipsis hecho realidad. Las ciudades, con sus calles estrechas y su falta de higiene, se convirtieron en trampas mortales. La sociedad comenzó a desmoronarse. Los médicos se negaban a ver a los enfermos, los sacerdotes no daban la extremaunción y las familias abandonaban a sus propios parientes por miedo al contagio. El impacto en la guerra fue inmediato. El conflicto, que había estado en su punto más álgido, simplemente se detuvo. Ambos reinos estaban demasiado paralizados por la catástrofe para reclutar, equipar o desplegar ejércitos. ¿Cómo organizar una campaña militar cuando los soldados morían por miles en sus propios cuarteles? La peste negra impuso una tregua no oficial y macabra que duraría varios años. Las cifras de la devastación son casi incomprensibles. Se estima que en menos de 5 años, entre un tercio y la mitad de toda la población de Europa pereció. La plaga borró del mapa aldeas enteras y dejó ciudades medio vacías. Pero más allá de la tragedia humana, la peste negra provocó una profunda revolución social y económica. Con la muerte de tantos campesinos y artesanos, la mano de obra se volvió increíblemente escasa y valiosa. Por primera vez, los campesinos supervivientes, los siervos que antes estaban atados a la tierra de su señor, se encontraron en una posición de poder. Podían exigir salarios más altos, mejores condiciones o, simplemente, abandonar a su antiguo señor en busca de una oferta mejor. El rígido sistema feudal, basado en la tierra y la obligación, comenzó a resquebrajarse desde su base. Así, cuando la peor fase de la plaga finalmente remitió, el mundo que dejó atrás era profundamente diferente. Inglaterra y Francia, aunque debilitadas y traumatizadas, se preparaban para reanudar su conflicto. Pero la guerra que volvería a estallar se libraría en un nuevo escenario, con nuevas reglas y una nueva generación de líderes que habían sobrevivido al mayor cataclismo que Europa había conocido. Cuando la guerra se reanudó a mediados de la década de 1350, el mundo ciertamente había cambiado, y una nueva generación de líderes estaba lista para tomar el mando. En el lado inglés, ninguna figura era más prominente o temida que el hijo mayor del rey Eduardo, también llamado Eduardo, pero conocido por la historia como el Príncipe Negro. Siendo apenas un adolescente, ya se había cubierto de gloria comandando una de las divisiones en la batalla de Crécy. Ahora,
como un hombre en la plenitud de su vida, era considerado la encarnación del ideal caballeresco, un guerrero formidable, un líder carismático y, sobre todo, un comandante militar brillante y absolutamente despiadado. En Francia, el trono también tenía un nuevo ocupante. Tras la muerte de Felipe VI, le sucedió su hijo, Juan II, conocido como el Bueno, no tanto por su bondad, sino por su apego a los ideales de la caballería. Juan estaba decidido a vengar la humillación de Crécy y restaurar el honor de Francia, y para ello, reunió a su alrededor a una nueva generación de nobles, igualmente ansiosos por probar su valor. Con el príncipe negro al mando de las fuerzas inglesas en Aquitania, la estrategia de Inglaterra se perfeccionó y se centró casi exclusivamente en la táctica que ya habían empleado antes de Crécy, la chevauchée. Es crucial entender esta estrategia, porque no se trataba de una guerra de conquista en el sentido tradicional. El objetivo de una chevauchée no era capturar y mantener castillos o ciudades. Era una forma calculada y brutal de guerra económica y psicológica. Un ejército inglés, compuesto en su mayoría por caballería ligera y arqueros montados, se adentraba rápidamente en el corazón del territorio francés. Evitaban sistemáticamente las grandes ciudades amuralladas y los ejércitos poderosos. En cambio, se movían por el campo con un solo propósito, la destrucción sistemática. Quemaban aldeas, arrasaban los campos de cultivo justo antes de la cosecha, masacraban el ganado y saqueaban todo lo que tuviera valor. Era una campaña de tierra quemada, diseñada para paralizar la economía de una región y aterrorizar a su población. El efecto psicológico era tan importante como el daño económico. Cada pueblo incendiado y cada campo destruido era una prueba visible para el campesino francés de que su rey y sus señores locales eran incapaces de cumplir con su deber feudal más básico, protegerlos. Socavaba la autoridad de la corona francesa y la lealtad de sus súbditos. Además, esta táctica tenía un objetivo militar muy claro, provocar al ejército francés. La humillación y la devastación eran tan grandes que, tarde o temprano, el rey francés se vería obligado a reunir a su gran ejército y buscar una batalla campal para detener a los ingleses. Y esa era exactamente la meta del príncipe negro, forzar una batalla, pero en sus propios términos. En 1355, el príncipe negro lanzó su primera gran chevauchée desde Burdeos, la capital de la Aquitania inglesa. Durante 2 meses, dirigió a su ejército en un devastador arco de destrucción a través del sur de Francia, una de las regiones más ricas del reino. Cabalgó cientos de kilómetros, llegando hasta la costa del Mediterráneo cerca de Narbona, y regresó a su base sin que ningún ejército francés pudiera detenerlo. La campaña fue un éxito rotundo. El príncipe y sus hombres regresaron cargados de un botín inmenso, la economía del sur de Francia quedó paralizada y la reputación del rey Juan sufrió un golpe terrible. El éxito de esta incursión preparó el escenario para el año siguiente. En 1356, el príncipe negro se embarcó en una nueva chevauchée, esta vez hacia el norte, en dirección al valle del Loira. Para el rey Juan II, esto fue la gota que colmó el vaso. La humillación era insoportable. Juró detener al príncipe negro a cualquier costo. Reunió un ejército aún más grande y poderoso que el de Crécy y marchó hacia el sur con una velocidad inusitada, decidido a acorralar y destruir de una vez por todas al destructivo príncipe inglés y su pequeño ejército. El ejército del rey Juan finalmente alcanzó al príncipe negro cerca de la ciudad de Poitiers, en septiembre de 1356. El príncipe inglés se encontró en una situación desesperada. Su pequeño ejército, de unos 6 o 7 mil hombres, estaba cargado con el botín de semanas de saqueo y se movía con lentitud. El ejército francés, por el contrario, era al menos el doble de grande, estaba fresco y había logrado cortarles la retirada, bloqueando el camino de vuelta a la seguridad de Aquitania. El príncipe estaba atrapado. A diferencia de su padre en Crécy, no pudo elegir el campo de batalla a su antojo, tuvo que prepararse para luchar donde lo habían encontrado. La posición inglesa era defensiva por necesidad. Se atrincheraron en un terreno complicado, lleno de viñedos,
setos y marismas que dificultarían cualquier ataque a gran escala. El príncipe negro, al igual que su padre, ordenó a sus caballeros y hombres de armas que lucharan a pie, formando una sólida línea defensiva. Sus preciados arqueros de arco largo se escondieron detrás de los setos a los flancos, listos para tender una emboscada a cualquiera que intentara atacar. Los franceses, por su parte, recordaban muy bien la lección de Crécy. Sabían que una carga de caballería pesada contra arqueros bien posicionados era un suicidio. Por ello, el rey Juan tomó una decisión que parecía lógica: la mayor parte de su ejército también lucharía a pie. Ordenó a sus caballeros que desmontaran, creyendo que un asalto masivo de infantería pesada podría aplastar las delgadas líneas inglesas. Pero este plan tenía un fallo fundamental. La armadura de un caballero francés estaba diseñada para luchar a caballo. Moverse con ella a pie, bajo el sol, subiendo una pendiente y a través de un terreno irregular, era una tarea increíblemente agotadora. La batalla comenzó con el asalto de la vanguardia francesa. Miles de nobles, convertidos en infantería, avanzaron lentamente colina arriba. Inmediatamente, los arqueros ingleses, ocultos tras los setos, abrieron fuego. Una vez más, una lluvia de flechas diezmó las filas francesas. A pesar de su valentía, el ataque se estancó y fue repelido con enormes pérdidas. Poco después, una segunda división francesa, comandada por el hijo del rey, el Delfín Carlos, lanzó otro asalto. El resultado fue el mismo: un avance lento y agotador bajo una tormenta de flechas, seguido de una retirada sangrienta. En ese momento, la batalla llegó a un punto crítico. Los ingleses habían repelido dos grandes asaltos, pero sus líneas estaban debilitadas y, sobre todo, se estaban quedando sin flechas. Al ver esto, el príncipe negro ordenó una maniobra arriesgada y brillante. Hizo que una parte de su ejército comenzara a retirarse visiblemente del campo de batalla. Para los franceses, esta maniobra parecía una cosa: el comienzo de una huida desesperada. El rey Juan, al ver lo que creía que era la desintegración del ejército enemigo, vio la oportunidad de conseguir una victoria gloriosa y aplastante. Reunió a su última y más grande división, la única que aún estaba fresca, y ordenó una carga final para aniquilar a los ingleses en retirada. Con el rey a la cabeza, la élite de la caballería francesa que aún permanecía montada y miles de hombres a pie se lanzaron hacia adelante en una masa desorganizada, ansiosos por participar en la matanza. Fue entonces cuando la trampa del príncipe negro se cerró. Justo cuando la carga francesa estaba en su punto más caótico, una pequeña fuerza de caballería inglesa, que el príncipe había enviado en un largo rodeo oculto a la vista, apareció de repente y se estrelló contra el flanco y la retaguardia del ejército francés. Al mismo tiempo, las tropas inglesas que supuestamente se estaban retirando dieron media vuelta, y junto con el resto del ejército, cargaron colina abajo contra el frente de la agotada línea francesa. Atrapado por tres lados, el pánico se apoderó del ejército francés. La formación se rompió por completo y lo que siguió fue una masacre. En medio del caos, el rey Juan II, luchando valientemente con su hacha de guerra y acompañado por su hijo menor, se encontró rodeado. Tras una lucha desesperada, fue hecho prisionero. La victoria inglesa en Poitiers fue total. Pero no era solo una victoria militar, era una catástrofe sin precedentes para Francia. Su ejército había sido destruido por segunda vez en 10 años, y ahora, su rey era un cautivo en manos del enemigo. Sin un líder, el reino de Francia se sumió de inmediato en la anarquía y la desesperación. La noticia de la catástrofe de Poitiers se extendió por Francia como una onda de choque, generando no solo dolor, sino también una profunda ira y desprecio. El rey era un prisionero, y con él, la mayor parte de la alta nobleza del reino estaba muerta o en cautiverio, esperando el pago de enormes rescates. El gobierno de Francia recayó en los frágiles hombros del hijo del rey, el Delfín Carlos, un joven de apenas 18 años. Su posición era extremadamente débil.
No solo era joven e inexperto, sino que su reputación había quedado manchada por haber abandonado el campo de batalla de Poitiers, aunque probablemente lo hizo por orden de su padre para salvar la dinastía. Al regresar a París, Carlos intentó tomar las riendas de un reino en bancarrota y sin liderazgo. Su primera necesidad era conseguir dinero para gobernar, para levantar un nuevo ejército y, sobre todo, para pagar el futuro rescate de su padre. Para ello, convocó a los Estados Generales, una asamblea que representaba a los tres estamentos de la sociedad, el clero, la nobleza y, crucialmente, el tercer estado, los burgueses y comerciantes de las ciudades. Pero los delegados que llegaron a París no estaban de humor para simplemente entregarle dinero al delfín. Vieron la debilidad de la monarquía como una oportunidad única para exigir reformas. El líder de esta oposición era un hombre poderoso y carismático, Etienne Marcel, el preboste de los mercaderes de París. Marcel y sus seguidores del tercer estado culparon a la nobleza corrupta e incompetente de los desastres de Crécy y Poitiers. Se negaron a aprobar nuevos impuestos a menos que el delfín aceptara una serie de demandas radicales que, en la práctica, transferirían el control de las finanzas y el gobierno a los Estados Generales. Era un intento de revolución, un esfuerzo por convertir a Francia en una monarquía controlada por sus súbditos. El delfín Carlos se negó, y lo que siguió fue una lucha de poder en las calles de París. La tensión escaló hasta que, en un acto de increíble audacia, Etienne Marcel lideró a una turba de sus partidarios que irrumpió en los aposentos reales. Allí, frente al aterrorizado delfín, asesinaron a dos de sus mariscales más cercanos, salpicando al joven príncipe con su sangre. Fue un trauma que marcaría a Carlos por el resto de su vida, enseñándole una dura lección sobre la crueldad de la política y la necesidad de la astucia sobre la fuerza. Mientras la capital se ahogaba en la intriga política, el campo francés, que había sufrido en silencio durante décadas, finalmente explotó. En el verano de 1358, estalló un levantamiento campesino espontáneo y de una violencia inaudita, conocido como la Jacquerie. El nombre provenía del apodo despectivo que los nobles usaban para los campesinos, Jacques Bonhomme. Las causas de esta explosión de furia eran profundas: años de cosechas destruidas por las chevauchées inglesas, el azote de la peste negra, y la opresión de impuestos cada vez más altos para financiar una guerra que solo traía derrotas. La gota que colmó el vaso fue la humillación de Poitiers. La nobleza, cuya única justificación social era luchar y proteger al pueblo, no solo había fracasado estrepitosamente, sino que ahora exigía que los campesinos pagaran de sus bolsillos los rescates para liberarlos a ellos, a sus opresores. Fue demasiado para soportar. Bandas de campesinos, armados con herramientas de labranza y un odio acumulado durante generaciones, se levantaron por todo el norte de Francia. Atacaron castillos, masacraron a sus señores y a sus familias con una brutalidad espantosa, y quemaron los registros de sus deudas y obligaciones feudales. Fue una catarsis de violencia, una venganza ciega contra todo el orden establecido. La Jacquerie, sin embargo, fue breve y no tuvo un liderazgo claro. A pesar de sus divisiones, la nobleza francesa y las clases altas, incluyendo a Etienne Marcel en París, se unieron ante lo que consideraban una amenaza existencial a su mundo. La represión fue tan salvaje como la revuelta. Los nobles organizaron ejércitos y cazaron a los campesinos, masacrando a miles de ellos. En París, la posición de Etienne Marcel se desmoronó. Cometió el error fatal de aliarse con un noble traicionero, Carlos el Malo, rey de Navarra, lo que le hizo perder el apoyo de los parisinos. Finalmente, fue asesinado por sus propios ciudadanos, permitiendo que el delfín Carlos, demostrando una madurez y astucia inesperadas, recuperara el control de la capital. Con Francia de rodillas, devastada por la guerra, la plaga, la guerra civil en París y la insurrección campesina, el delfín no tuvo más opción que buscar la paz a cualquier precio. En 1360 se firmó el Tratado de Bretigny. Fue la paz de los vencedores. Inglaterra recibió una versión expandida de Aquitania en plena soberanía,
lo que significaba que el rey inglés ya no sería vasallo del rey francés por esas tierras. A cambio, Eduardo III renunció a su reclamo sobre la corona de Francia. Además, se fijó un rescate astronómico por el rey Juan. Parecía que la guerra había terminado. Inglaterra había ganado, y Francia había perdido de la manera más humillante posible. El reino estaba desmembrado, en bancarrota y moralmente destruido. Sin embargo, fue en este punto más bajo donde, silenciosamente, comenzaron a plantarse las semillas de la recuperación de Francia. El Tratado de Breteuil trajo una paz frágil y humillante a Francia. El rey Juan II fue liberado temporalmente para intentar recaudar el dinero de su propio rescate, pero la tarea resultó imposible en un reino devastado. Fiel a su código de honor caballeresco, y al ver que no podía cumplir con los términos del tratado, tomó una decisión sorprendente, regresó voluntariamente a su cautiverio en Londres, donde murió en 1364. Su muerte fue, en cierto modo, una bendición para Francia, porque dejó el trono libre para el hombre que orquestaría su recuperación, su hijo, el Delfín, que fue coronado como el rey Carlos V. Carlos V no se parecía en nada a su padre o a su abuelo. Ellos habían sido reyes feudales, hombres de acción que vivían por y para la gloria del campo de batalla. Carlos era todo lo contrario. De salud frágil y poco dotado para el combate físico, era un hombre de estudio, un lector voraz, un intelectual y, sobre todo, un estratega paciente y pragmático. Los terribles acontecimientos de su juventud, la huida de Poitiers, el asesinato de sus mariscales frente a sus ojos, la revuelta en París, no lo habían quebrado, lo habían convertido en un político astuto y desconfiado. Él no gobernaría desde la silla de su caballo de guerra, sino desde su despacho, y su arma más poderosa no sería la lanza, sino su mente. La historia lo recordaría con el apodo que mejor lo define, Carlos el Sabio. Desde el momento en que asumió el poder, Carlos comenzó a planificar metódicamente cómo revertir el desastre. Entendió la lección fundamental que su padre y su abuelo nunca aprendieron: Francia no podía ganar una batalla campal contra Inglaterra. Los desastres de Crécy y Poitiers habían demostrado que la carga de la caballería francesa era inútil contra la disciplina y la potencia de fuego de los arqueros ingleses. Así que Carlos tomó una decisión radical que iba en contra de todo el código de honor de la caballería: prohibió a sus comandantes buscar una batalla decisiva contra el enemigo. La nueva estrategia de Francia sería la paciencia. En lugar de arriesgarlo todo en un enfrentamiento glorioso, los ejércitos franceses se dedicarían a una guerra de desgaste. Evitarían el combate abierto, pero acosarían constantemente a las fuerzas inglesas. Atacarían sus líneas de suministro, tenderían emboscadas a pequeñas patrullas y pondrían bajo asedio castillos aislados. Era una estrategia de 1000 cortes, diseñada para hacer que la ocupación de Francia fuera insoportablemente cara y agotadora para los ingleses. Cada chevauchée inglesa sería seguida de cerca por fuerzas francesas que evitarían la batalla, pero que recuperarían el territorio tan pronto como el ejército inglés se diera la vuelta. Mientras esta guerra en la sombra se llevaba a cabo, Carlos se dedicó a la tarea, menos glamurosa pero mucho más importante, de reconstruir el Estado francés desde adentro. Con una habilidad financiera notable, estabilizó la moneda del reino. Creó un sistema de impuestos más justo y eficiente, y lo que es más importante, logró convencer al pueblo de que lo pagara, demostrando que sus impuestos se usaban para la defensa real del reino y no para el lujo de la corte. Quizás su reforma más importante fue la creación de un ejército más profesional. En lugar de depender de las levas feudales de nobles indisciplinados, comenzó a formar compañías de soldados a sueldo, leales y pagados directamente por la corona. Estos soldados no buscaban la gloria personal, sino que obedecían órdenes. Esto no solo le dio a Carlos un instrumento militar más eficaz, sino que también sentó las bases de un ejército nacional permanente, un pilar fundamental del Estado moderno. Carlos el Sabio entendió que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino también en las mentes de las personas.
Usó la propaganda para presentar la lucha contra los ingleses como una causa justa, una defensa de la patria contra invasores extranjeros. Con cada movimiento, demostraba ser el arquitecto meticuloso de la recuperación de Francia. Pero para que su gran estrategia funcionara, necesitaba a un hombre que pudiera ejecutarla en el terreno. Necesitaba un nuevo tipo de comandante, uno que no fuera necesariamente un gran noble, sino un soldado brillante, tenaz y tan pragmático como él. Y encontró a ese hombre en un caballero bretón de orígenes humildes. Ese hombre era Bertrand du Guesclin. No era un príncipe ni un gran duque. Era un caballero de la pequeña nobleza de Bretaña, famoso en su tiempo por ser excepcionalmente feo, pero aún más famoso por ser uno de los guerreros más tenaces, astutos y valientes de su generación. Du Guesclin era un soldado profesional hasta la médula, un hombre que se había abierto camino a través de los rangos no por su linaje, sino por su pura habilidad en el campo de batalla. Era la personificación del nuevo tipo de guerra que Carlos V quería librar, una guerra basada en la inteligencia y la tenacidad, no en la gloria y el linaje. Antes de que Du Guesclin pudiera enfrentarse a los ingleses, Carlos le encomendó una tarea aún más urgente, librar a Francia de las grandes compañías. Durante los años de paz que siguieron al Tratado de Brettigny, miles de mercenarios que habían luchado en la guerra se quedaron sin empleo. Estos soldados, ingleses, gascones, alemanes e incluso franceses, formaron sus propias compañías y se dedicaron a lo único que sabían hacer, la guerra. Recorrían el campo francés como una plaga de langostas, saqueando, extorsionando y aterrorizando a la población. Eran un cáncer que devoraba al reino desde dentro. Carlos y Du Guesclin idearon una solución brillante. Sabían que no podían derrotar a estas compañías de veteranos en una batalla abierta. Así que, en lugar de luchar contra ellos, los contrataron. En 1365, Du Guesclin reunió a miles de estos mercenarios bajo su estandarte con la promesa de un gran botín. Luego, los condujo fuera de Francia, a través de los Pirineos, para luchar en la Guerra Civil de Castilla, en España, en apoyo de un pretendiente al trono que era aliado de Francia. La jugada fue un golpe maestro. De un solo movimiento, Carlos V limpió su reino de las destructivas bandas de mercenarios, los utilizó para promover sus intereses de política exterior en España y, de paso, le proporcionó a Du Guesclin un ejército de veteranos endurecidos, leales solo a él. Tras su exitosa campaña en España, Du Guesclin regresó a Francia como un héroe. El rey Carlos lo recompensó nombrándolo condestable de Francia, el comandante supremo de todos los ejércitos del reino. Fue una decisión revolucionaria. Por primera vez, el cargo militar más alto no se entregaba a un príncipe de sangre real o a un gran noble, sino a un soldado profesional de origen modesto. El mensaje era claro: en la nueva Francia de Carlos V, la competencia importaba más que el nacimiento. Con el poder del reino en sus manos, Du Guesclin comenzó a aplicar la estrategia del rey con una eficacia implacable. Siguió al pie de la letra la orden de no presentar batalla campal. Se cuenta que el comandante inglés Sir Robert Knowles, durante una de sus chevauchées, llegó a quemar los suburbios de París para provocar a los franceses, pero Du Guesclin se negó a salir de la seguridad de las murallas, viendo cómo ardían las casas ante la frustración de los ingleses. Su guerra era una de sombras y sorpresas. Se convirtió en un maestro de la emboscada, el ataque nocturno y la infiltración. Sus ejércitos, pequeños y móviles, aparecían donde menos se los esperaba, recuperaban un castillo y se desvanecían antes de que una fuerza inglesa más grande pudiera reaccionar. Al mismo tiempo, fomentaba la lealtad a la corona. Alentaba a las ciudades bajo dominio inglés a rebelarse, prometiéndoles la protección del rey y la anulación de los impuestos opresivos si volvían a la soberanía francesa. Poco a poco, castillo a castillo, pueblo a pueblo, la estrategia dio sus frutos. A lo largo de una década de lucha incesante, Du Guesclin y sus capitanes desmantelaron metódicamente el imperio inglés en Francia. Las grandes cabalgatas inglesas continuaron, pero se encontraron avanzando en el vacío. Atravesaban un territorio,
lo devastaban, pero no encontraban ningún ejército al que combatir. Y tan pronto como se retiraban, las fuerzas de Duguesclin volvían a ocupar el terreno. Hacia finales de la década de 1370, gracias a la brillante simbiosis entre el rey estratega y su comandante guerrillero, Francia había reconquistado casi todo lo que había perdido. El Tratado de Brettigny era letra muerta. Parecía que la victoria final estaba al alcance de la mano. El año 1380 marcó un giro trágico para Francia. En un lapso de pocos meses, el reino perdió a sus dos pilares. Primero murió el condestable Bertrand Duguesclin, su espada infatigable, y poco después, falleció el rey Carlos V, su cerebro estratega. La muerte simultánea del arquitecto de la victoria y de su ejecutor dejó a Francia sin liderazgo en un momento crítico, y la cuidadosa obra de reconstrucción que habían llevado a cabo pronto comenzaría a desmoronarse. La corona pasó al hijo de Carlos, Carlos VI, quien era apenas un niño de 11 años. Durante su minoría de edad, el poder real fue usurpado por sus tíos, los poderosos y codiciosos duques de Borgoña, Anjou y Berry. A diferencia de su sabio hermano, estos hombres estaban más interesados en enriquecer sus propios dominios que en el bienestar del reino. Deshicieron las prudentes reformas fiscales de Carlos V e impusieron nuevos y aplastantes impuestos, provocando revueltas populares y revirtiendo gran parte del progreso logrado. Cuando Carlos VI finalmente alcanzó la mayoría de edad y asumió el control del gobierno, demostró ser un rey popular y capaz, ganándose el apodo de El Bien Amado. Parecía que Francia volvía al buen camino. Pero entonces, en el verano de 1392, ocurrió una catástrofe personal que cambiaría el destino de Francia. Durante una expedición militar, el rey sufrió un repentino brote psicótico. En un ataque de paranoia, desenvainó su espada y arremetió contra sus propios hombres, matando a varios caballeros antes de poder ser reducido. Fue el primer episodio de una locura que lo atormentaría por el resto de su vida. Sus ataques eran intermitentes, pero devastadores. En sus delirios, a veces no reconocía a su propia esposa e hijos, corría por los pasillos de su palacio aullando como un lobo. O sufría de la extraña ilusión de que estaba hecho de cristal y podía romperse en cualquier momento. Entre estos episodios, tenía largos periodos de lucidez en los que intentaba gobernar con normalidad, pero la incertidumbre constante sobre su estado mental dejó a Francia con un vacío de poder en su centro. Este vacío fue el caldo de cultivo para una feroz lucha por el control del reino entre dos facciones de la alta nobleza. Por un lado, estaban los borgoñones, liderados por el ambicioso primo del rey, Juan sin Miedo, el duque de Borgoña. Por otro lado, estaban los Armagnacs, una coalición de nobles agrupada en torno al hermano menor del rey, el duque de Orleans. La rivalidad política pronto se convirtió en un odio personal que culminó en 1407, cuando Juan sin Miedo ordenó el asesinato a sangre fría de su rival, el duque de Orleans, en una calle de París. Este acto sumió a Francia en una auténtica guerra civil. Borgoñones y Armagnacs se masacraban mutuamente, luchando por el control del rey loco y del gobierno. Mientras Francia se desangraba en luchas internas, al otro lado del canal, en Inglaterra, un nuevo rey ascendió al trono en 1413. Su nombre era Enrique V. Joven, carismático, devotamente religioso y un comandante militar brillante, Enrique vio el caos en Francia no como una tragedia, sino como una oportunidad enviada por Dios. Decidió reavivar el antiguo reclamo de su bisabuelo Eduardo III sobre la corona de Francia, un reclamo que había estado inactivo durante décadas. En 1415, Enrique desembarcó en Normandía con un ejército de unos 12.000 hombres y puso sitio al puerto de Harfleur. La ciudad finalmente cayó, pero la victoria tuvo un costo terrible. Un brote de disentería devastó el campamento inglés, matando a miles de soldados y dejando a muchos otros demasiado enfermos para luchar. Con su ejército diezmado por la enfermedad y el final de la temporada de campaña acercándose, Enrique se encontró en una posición peligrosa. Decidió entonces emprender una arriesgada marcha a través del territorio enemigo,
en dirección al refugio seguro del puerto inglés de Calais. Era una repetición casi exacta del escenario de Crécy. Un ejército francés, esta vez liderado por la facción Armagnac, reunió una fuerza inmensa, varias veces superior a la inglesa, para interceptar y destruir al debilitado ejército de Enrique. Finalmente, el 24 de octubre de 1415, el ejército francés bloqueó el camino de Enrique cerca de un pequeño pueblo llamado Agincourt. Los ingleses estaban atrapados, enfermos, hambrientos y superados en número. Los franceses, por el contrario, estaban frescos y absolutamente seguros de que al día siguiente obtendrían una victoria aplastante que vengaría las derrotas de Crécy y Poitiers. El campo de batalla elegido era un terreno recién arado entre dos bosques. Y la noche antes de la batalla, cayó una lluvia torrencial, convirtiendo el campo en un profundo y pegajoso mar de lodo. La mañana del 25 de octubre de 1415, día de San Crispín, los dos ejércitos se prepararon para la batalla bajo un cielo gris. El campo de Agincourt, un estrecho corredor de tierra recién arada y flanqueado por dos densos bosques, se había convertido por la lluvia en un lodazal profundo y pegajoso. Este terreno sería un factor decisivo. Enrique V dispuso a su pequeño ejército de una manera similar a la de Crécy, en el centro, sus caballeros y hombres de armas desmontados, hombro con hombro, en los flancos, sus vitales arqueros de arco largo. Como una innovación crucial, ordenó a los arqueros que plantaran frente a ellos miles de estacas de madera afiladas, clavadas en el suelo en ángulo para empalar a la caballería que intentara cargar. El ejército francés, a pesar de su abrumadora superioridad numérica, cometió una serie de errores catastróficos. Recordando vagamente la lección de Poitiers, decidieron que su fuerza principal también atacaría a pie. Pero no tuvieron en cuenta el terreno. Su plan consistía en que tres enormes oleadas de caballeros y hombres de armas, vestidos con pesadísimas armaduras de placas, avanzaran a través de casi 1 kilómetro de lodo espeso para aplastar las delgadas líneas inglesas. Durante varias horas, ninguno de los dos ejércitos se movió. Finalmente, Enrique, sabiendo que sus hombres hambrientos no podían esperar para siempre, tomó la iniciativa y ordenó a su ejército avanzar hasta quedar justo al alcance de sus arcos. Una vez en posición, los arqueros ingleses clavaron sus estacas y soltaron la primera andanada de flechas. La provocación funcionó. La primera oleada francesa, un muro de miles de nobles, comenzó su lento y penoso avance. Fue una pesadilla. El barro espeso se aferraba a sus piernas y se metía en las articulaciones de sus armaduras. Cada paso era un esfuerzo hercúleo. Cuando finalmente llegaron, exhaustos, al alcance de los arcos ingleses, la matanza comenzó. Los arqueros no solo disparaban de frente, sino también desde los bosques a los flancos. Las flechas rebotaban en las armaduras más gruesas, pero encontraban huecos en las viseras, las axilas o las ingles. Más importante aún, el peso de las armaduras y la densidad de la formación se convirtieron en una trampa mortal. Los hombres que caían en el lodo a menudo no podían levantarse y eran pisoteados por sus propios compañeros o simplemente se ahogaban en el barro. La estrechez del campo de batalla anuló la ventaja numérica de los franceses, canalizándolos hacia un embudo donde eran masacrados. La primera oleada se desintegró en una masa caótica de muertos y moribundos frente a las líneas inglesas. Entonces, la segunda oleada francesa avanzó, solo para tropezar y amontonarse sobre la pila de cuerpos de sus camaradas, añadiendo más caos y más víctimas a la carnicería. En el apogeo de la batalla, ocurrió un incidente que empañaría la victoria de Enrique. Un señor local francés, con un pequeño grupo de hombres, atacó el campamento inglés, que estaba ligeramente defendido en la retaguardia, y se hizo con parte del equipaje personal del rey. Enrique, al ver la conmoción detrás de él y temiendo un ataque por la retaguardia mientras la tercera oleada francesa aún amenazaba, tomó una decisión brutal. Ordenó la ejecución de los miles de prisioneros franceses que ya habían sido capturados. Era una violación flagrante del Código de Caballería, que dictaba que los nobles debían ser retenidos para pedir un rescate.
Sus hombres, reacios al principio, obedecieron y masacraron a los prisioneros, eliminando cualquier riesgo. Al final del día, el resultado era inconcebible. El ejército francés había sido, una vez más, aniquilado. Las pérdidas fueron catastróficas, especialmente entre la alta nobleza de la facción Armagnac. Murieron el condestable de Francia, el almirante, duques, condes y miles de caballeros. Las pérdidas inglesas fueron asombrosamente bajas. Agincourt fue mucho más que una derrota militar para Francia, fue una herida mortal. Dejó a la facción Armagnac sin líderes y al país sin una generación entera de su élite militar. La victoria, vista en Inglaterra como una prueba irrefutable del favor de Dios, le dio a Enrique V la reputación de ser el guerrero más grande de la cristiandad y un impulso imparable. Con Francia paralizada por la guerra civil y ahora moralmente destrozada, el camino estaba despejado para que Enrique conquistara Normandía y, finalmente, marchara sobre un París dividido para reclamar el premio final. La propia corona de Francia. La victoria en Agincourt le dio a Enrique V un prestigio y una autoridad sin precedentes. Durante los años siguientes, procedió de manera metódica y sistemática a la conquista de Normandía. Ciudad tras ciudad, castillo tras castillo, cayeron ante su ejército bien disciplinado. Mientras tanto, Francia era incapaz de ofrecer una resistencia unificada. La desastrosa derrota había aniquilado a los líderes de la facción Armagnac, pero no había terminado con la guerra civil. El odio entre ellos y los borgoñones era más fuerte que el miedo a la invasión inglesa. La situación llegó a un punto de no retorno en 1419. Durante un supuesto encuentro para negociar la paz en un puente en Montereau, los partidarios del Delfín Carlos, en un acto de venganza por el asesinato del duque de Orleans años atrás, asesinaron a su vez a Juan sin Miedo, el duque de Borgoña. Fue un error catastrófico. Este acto no solo manchó la reputación del Delfín, sino que empujó al nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno, a buscar una alianza total con los ingleses para vengar la muerte de su padre. Con el poderoso ducado de Borgoña ahora luchando a su lado, Enrique V tenía el control de la mitad norte de Francia, incluyendo París. El rey loco, Carlos VI, y su reina, Isabel de Baviera, eran efectivamente prisioneros de la facción borgoñona. En esta posición de poder absoluto, Enrique impuso sus términos. En 1420 se firmó el tratado más humillante de la historia de Francia, el Tratado de Troyes. Sus cláusulas eran devastadoras. El Delfín Carlos fue declarado oficialmente un hijo ilegítimo y desheredado, despojándolo de todos sus derechos al trono. En su lugar, el rey de Inglaterra, Enrique V, se casaría con la hija del rey francés, Catalina de Valois. Enrique fue nombrado regente de Francia y reconocido como el único y verdadero heredero de Carlos VI. Esto significaba que, a la muerte del rey loco, las coronas de Francia e Inglaterra se unirían en la cabeza de Enrique y sus futuros hijos. El tratado buscaba borrar de un plumazo a la dinastía Valois y crear un doble reino franco-inglés bajo el control de la dinastía inglesa de los Lancaster. Francia quedó oficialmente dividida en dos. El norte, incluyendo París, estaba bajo el control anglo-borgoñón y reconocía el Tratado de Troyes. El sur, todo el territorio al sur del río Loira, permaneció leal al Delfín desheredado, a quien sus enemigos apodaban despectivamente el rey de Bourges, por la ciudad donde había establecido su modesta corte. Parecía que el sueño de Eduardo III, conquistar la corona de Francia, finalmente había sido realizado por su bisnieto. Enrique V estaba en la cima del mundo, un rey dual a punto de unir los dos reinos más poderosos de la cristiandad. Pero entonces, en 1422, el destino, que tantas veces había favorecido a Enrique, le dio un giro inesperado. En el apogeo de su poder, con solo 35 años, el gran rey conquistador murió repentinamente de disentería. Unos meses más tarde, el anciano y loco rey Carlos VI de Francia también falleció. Esto creó una situación sin precedentes. Según el Tratado de Troyes,
El nuevo rey de Inglaterra y Francia era el hijo de Enrique VI, que era apenas un bebé de 9 meses. El bando del Delfín, por supuesto, no reconoció esto y lo proclamó rey como Carlos VII. La guerra continuaba, pero la situación para la causa de Carlos era desesperada. Su legitimidad estaba cuestionada, sus ejércitos desmoralizados y sus arcas vacías. Las fuerzas anglo-borgoñonas, implacables, comenzaron a presionar hacia el sur, decididas a conquistar el resto del reino. Su próximo gran objetivo era la ciudad estratégica de Orleans, a orillas del Loira. Si Orleans caía, el camino hacia el corazón del territorio de Carlos estaría abierto. La causa de los Valois parecía condenada. Francia necesitaba un milagro. Y fue en esta hora de la más profunda oscuridad, cuando toda esperanza parecía perdida, que en una aldea remota, una joven campesina analfabeta comenzó a decirle a la gente que escuchaba las voces de los santos. Su nombre era Juana, una joven de unos 17 años del pequeño pueblo de Domremy, en la frontera este de Francia. Era analfabeta, no sabía nada de política ni de estrategia militar, y su vida hasta entonces había consistido en las tareas sencillas de una campesina, ayudar en la granja familiar y pastorear el rebaño. Pero Juana era diferente. Desde los 13 años, afirmaba que escuchaba voces celestiales, las voces del arcángel San Miguel, de Santa Catalina y de Santa Margarita. Al principio, le daban consuelo y guía espiritual. Pero a medida que la situación de Francia se volvía más desesperada, el mensaje de las voces se hizo claro y urgente. Tenía una misión divina, debía ir a encontrar al delfín desheredado, Carlos, y decirle que ella, enviada por Dios, levantaría el asedio de Orleans y lo llevaría a Reims para ser coronado legítimamente como rey de Francia. En cualquier otra circunstancia, las afirmaciones de una joven campesina habrían sido descartadas como una locura o una herejía. Pero la situación de Carlos y sus seguidores no era normal, era absolutamente desesperada. El asedio de Orleans, que había comenzado en 1428, estaba a punto de terminar con la caída de la ciudad. Los comandantes de Carlos eran pesimistas, sus soldados estaban desmoralizados y sus arcas estaban vacías. Lo habían intentado todo y habían fracasado. El delfín mismo estaba sumido en una profunda depresión, dudando no solo de su capacidad para ganar la guerra, sino de su propia legitimidad, carcomido por la propaganda inglesa que lo llamaba bastardo. La corte de Carlos en Chinon era un nido de desesperanza. Fue en este ambiente de derrota inminente que apareció Juana. Tras convencer a un comandante local de su sinceridad, consiguió una pequeña escolta y emprendió un peligroso viaje de 11 días a través de territorio controlado por el enemigo para llegar hasta el Delfín. Su llegada a la corte causó conmoción. Para muchos, era una figura ridícula. Para otros, quizás una bruja. Pero su convicción era tan absoluta, tan inquebrantable, que intrigó a Carlos. Según la leyenda, para ponerla a prueba, el delfín se disfrazó y se mezcló entre la multitud de cortesanos. Pero Juana, que nunca lo había visto, caminó directamente hacia él y le habló de su misión divina, revelándole secretos que solo él podía conocer. Impresionado, pero aún escéptico, Carlos la sometió a un largo examen por parte de un comité de teólogos en Poitiers. Durante semanas, los clérigos más sabios del reino la interrogaron, buscando cualquier signo de herejía o engaño. Pero la respuesta de Juana a una de sus preguntas lo cambió todo. Cuando le preguntaron qué prueba podía dar de su misión divina, ella respondió: no he venido a Poitiers a dar señales. Mi señal será levantar el asedio de Orleans. Su sencillez, su piedad y su confianza inquebrantable finalmente convencieron a los teólogos, quienes declararon que no había nada malo en ella y que, dada la situación desesperada del reino, tal vez realmente era un enviado de Dios. Para Carlos, era una apuesta de último recurso. No tenía nada que perder. Si ella fallaba, su situación no sería peor de lo que ya era. Pero si tenía éxito, sería la prueba irrefutable de que Dios estaba de su lado y de que él era el rey legítimo. Así,
En un acto de fe nacido de la desesperación, Carlos le dio a Juana lo que pedía. Le proporcionaron una armadura hecha a su medida, un estandarte blanco con los nombres de Jesús y María, y la pusieron al frente de un convoy de suministros destinado a la asediada ciudad de Orleans. La noticia se extendió como la pólvora: una doncella, una virgen enviada por Dios, iba a liderar a los ejércitos de Francia. Para los soldados franceses, cansados y derrotados, fue una inyección de moral milagrosa. Para los ingleses, que también eran profundamente religiosos, fue una noticia inquietante: si no era una santa, entonces debía ser una bruja enviada por el diablo. La joven campesina que no sabía nada de la guerra marchaba ahora hacia Orleans, y con ella, el destino de Francia pendía de un hilo. Cuando Juana de Arco llegó a Orleans a finales de abril de 1429, la ciudad llevaba más de 6 meses bajo un asedio agotador y estaba al borde de la rendición. Los veteranos comandantes franceses, hombres como Dunois y La Hire, la recibieron con escepticismo. No sabían qué hacer con esa joven campesina con armadura. No era una estratega militar, pero su efecto en la moral del ejército y de los ciudadanos fue inmediato y milagroso. Los soldados, que habían perdido toda esperanza, ahora veían en ella a una enviada de Dios, un ángel guerrero. Su fe inquebrantable se convirtió en un fuego contagioso que reavivó el espíritu de lucha de Francia. Inspirados por su presencia, los comandantes franceses lanzaron una serie de audaces asaltos contra los fuertes, o tourelles, que los ingleses habían construido para rodear la ciudad. Juana no dirigía la táctica, pero estaba siempre en el corazón de la batalla, con su estandarte en alto, instando a los hombres a avanzar sin miedo. Durante el asalto al fuerte más importante, fue herida en el hombro por una flecha inglesa. La retiraron de la lucha, pero, según cuentan las crónicas, se arrancó la flecha a ella misma, se hizo una cura rápida y regresó al frente para animar a las tropas a un último esfuerzo victorioso. Para los soldados franceses, fue la prueba definitiva de que estaba protegida por Dios. Para los ingleses, fue la confirmación de sus peores temores: estaban luchando contra las artes oscuras de una bruja. Su moral, antes tan alta, se derrumbó por completo. 9 días después de la llegada de Juana, el ejército inglés, desconcertado y aterrorizado, abandonó el asedio y se retiró. Una hazaña que parecía militarmente imposible se había logrado. Orleans estaba libre. Pero levantar el asedio era solo la primera parte de su promesa. La segunda era llevar al delfín a Reims para su coronación. Para ello, primero debían despejar el valle del Loira de las guarniciones inglesas restantes. Lo que siguió fue una campaña relámpago de una eficacia asombrosa. El ejército francés, ahora rebosante de confianza y convencido de su invencibilidad, se lanzó al ataque. En una semana, conquistaron una fortaleza tras otra, culminando en la batalla de Patay. Patay fue el reverso de Agincourt. La vanguardia de la caballería francesa, llena de fervor, cargó con una ferocidad y una velocidad inesperadas, sorprendiendo a los arqueros ingleses en campo abierto, antes de que tuvieran tiempo de plantar sus estacas defensivas. Fue una masacre. El cuerpo de élite de los arqueros ingleses, el arma que había aterrorizado a Francia durante décadas, fue aniquilado. La columna vertebral del ejército inglés en el norte de Francia fue destruida. Con el enemigo en desbandada, el camino a Reims estaba abierto. Era una empresa arriesgada, un largo viaje a través de territorio controlado por borgoñones e ingleses. Pero Juana insistió, y su prestigio era tal que nadie se atrevió a oponerse. La marcha se convirtió en una procesión triunfal. Las ciudades que se encontraban en su camino, en lugar de resistir, les abrían sus puertas, aclamando a Juana como una santa y al delfín como su rey. Finalmente, el 17 de julio de 1429, en la gran catedral de Reims, el lugar sagrado donde los reyes de Francia habían sido coronados durante siglos, el delfín fue ungido con el aceite sagrado y coronado como el rey Carlos VII. La misión de Juana de Arco se había cumplido. No había ganado la guerra, pero había logrado algo mucho más importante.
La coronación en Reims destruyó la base legal y moral del Tratado de Troyes y reafirmó ante el mundo que Carlos VII no era el rey de Bourges, sino el único y legítimo rey de Francia, elegido por Dios. El rumbo de la guerra había cambiado para siempre. La coronación de Carlos VII en Reims fue el punto culminante de la misión de Juana de Arco. Para ella, su tarea divina estaba cumplida. Pero la guerra continuaba, y la política de la corte pronto chocaría con su fervor religioso. El rey Carlos, ahora un monarca legítimo, prefería la diplomacia y la intriga a las batallas arriesgadas que Juana favorecía. En los meses siguientes, los intentos de Juana por liberar París fracasaron. Su aura de invencibilidad comenzó a desvanecerse a los ojos de los políticos. En mayo de 1430, durante una escaramuza, fue capturada por soldados borgoñones, quienes, sin dudarlo, la vendieron a sus aliados, los ingleses. Para los ingleses, Juana era la causa de todos sus desastres. Necesitaban destruirla no solo físicamente, sino también espiritualmente. La sometieron a un juicio por herejía en la ciudad de Rouen. Fue un juicio político fraudulento, diseñado para demostrar que la mujer que había coronado a su enemigo era una bruja y una hereje, y no una enviada de Dios. Tras meses de interrogatorios, una Juana exhausta y amenazada fue condenada. En mayo de 1431, con apenas 19 años, fue quemada en la hoguera en la plaza del mercado de Rouen. Su muerte fue un intento de apagar el espíritu que ella había encendido, pero su martirio solo sirvió para convertirla en un símbolo eterno de la resistencia francesa. El impulso que Juana había creado ya no podía ser detenido. El rey Carlos VII, madurado y convertido en un monarca astuto, continuó el trabajo de reconstrucción de Francia. En 1435, logró su mayor triunfo diplomático. En el Congreso de Arras, se reconcilió oficialmente con el duque de Borgoña, quien abandonó su alianza con Inglaterra y reconoció a Carlos como el único rey de Francia. Este fue el golpe de gracia para la causa inglesa. Privados de su aliado más poderoso, los ingleses se encontraron solos y a la defensiva. Carlos VII también completó la revolución militar que su abuelo había iniciado. Creó el primer ejército profesional permanente de Francia, las compañías de ordenanza, leales y pagadas por el Estado. Y, lo que es más importante, invirtió masivamente en una nueva tecnología que cambiaría las reglas del juego, la artillería. Los cañones franceses, manejados por maestros de la pólvora, se convirtieron en los mejores de Europa, capaces de derribar los muros de los castillos que habían resistido asedios durante meses. Con este nuevo y moderno ejército, comenzó la reconquista final. En 1450, en la batalla de Formigny, en Normandía, la historia se invirtió por completo. Los cañones franceses destrozaron las posiciones defensivas de los arqueros ingleses desde una distancia segura, antes de que la caballería cargara para rematarlos. El arco largo, que había dominado los campos de batalla durante un siglo, fue finalmente neutralizado por la pólvora. La batalla final de la Guerra de los 100 Años tuvo lugar en 1453, en Castillón, en el corazón de la antigua Aquitania. Un ejército inglés, liderado por el legendario veterano John Talbot, lanzó un ataque desesperado contra un campamento francés fortificado. Una vez más, la artillería francesa aniquiló a los atacantes. Talbot y su hijo murieron, y con ellos, las últimas esperanzas de Inglaterra en Francia. Con la caída de Gascuña, la guerra simplemente se extinguió. No hubo un gran tratado de paz. Inglaterra, agotada y a punto de sumergirse en su propia guerra civil, la Guerra de las Rosas, ya no tenía los medios ni la voluntad para continuar. De todas sus vastas posesiones, solo conservaba el pequeño puerto de Calais. Después de 116 años de conflicto, la guerra había terminado. Su legado transformó Europa para siempre. El viejo mundo de la caballería feudal y las lealtades personales había muerto en los campos de batalla. Fue reemplazado por estados centralizados con ejércitos profesionales pagados por el rey.
Y lo más importante, de las cenizas de esta guerra nacieron dos identidades nacionales distintas y a menudo rivales. Los nobles que comenzaron la guerra en 1337 hablaban el mismo idioma y compartían la misma cultura. Al final, los pueblos de Inglaterra y Francia se veían a sí mismos como fundamentalmente diferentes. La guerra, que comenzó como una disputa familiar entre primos por una herencia, terminó con la creación de dos naciones. Si el video les gustó, no olviden poner un me gusta y suscribirse a nuestro canal. Tampoco olviden ver nuestros otros videos interesantes. Gracias por acompañarnos en este largo viaje a través de la historia.